¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y gracias como siempre por acompañarnos en la señal del Heraldo Televisión. Soy Maximiliano Espejel y hoy vamos a hablar nuevamente de este tema tan polémico acerca de los privilegios por el SAT durante los sexenios de los expresidentes de México, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En recientes días fue revelada la lista de personas físicas y empresas que recibieron condonación de impuestos y también otros privilegios fiscales en el periodo 2007 al 2015. Fundar es la organización que logró que se hiciera pública esta información tras más de 4 años de litigio. Y ayer, en esta mesa de análisis, como le comentaba al principio, nos compartieron cómo fue esta batalla legal, cómo fue el proceso y además lo que implica. Estas que le presentamos a continuación son parte de estas declaraciones y parte del programa que tuvimos el día de ayer. Esta lista es el resultado de un litigio de un poco más de 4 años, en donde básicamente lo que pedíamos es que se cumpliera una resolución del INAI en donde se ordenaba publicar la información sobre las personas a quienes se les condonaron impuestos y otro tipo de deudas fiscales en el periodo de 2007 a 2015. Y lo peor de todo es que en estas amnistías hubo contribuyentes que se beneficiaron 2 veces y esto se debe precisamente a que en las amnistías no hubo controles y se diseñaron discrecionalmente. Y precisamente en esta lista de beneficiados por el SAT se encuentran cantantes, equipos de fútbol, universidades, empresarios, políticos, como por ejemplo la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, y también la dirigente nacional de Morena, Jacob Polensky. A esta última, quienes le condonaron impuestos por aproximadamente 16 millones de pesos y al respecto, senadores como Salomón Jara señalaron que los dos expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto deben de ser llamados también para dar una explicación clara sobre este tema y estas fueron sus palabras también al respecto. A mí me gustaría que sí se llamaran a los expresidentes, a quien sea, para que nos expliquen por qué se condonó, por qué se afectó la economía del pueblo, porque son los culpables. No estamos dando ningún borrón a nadie, no estamos pidiendo que se olvide, tiene que haber justicia, por eso. Y previo a esta polémica, el pasado mes de septiembre la Cámara de Diputados aprobó ya finalmente la iniciativa presidencial que busca prohibir la condonación de impuestos en nuestro país. Esta propuesta plantea una modificación al artículo 28 constitucional y actualmente se encuentra en la cancha del Estado. Ante este contexto, hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reiteró la necesidad de que se apruebe y se eliminen los privilegios fiscales y esto fue lo que declaró. Vamos a escuchar. Yo celebro que hay aceptación por parte del pueblo en que se terminen con todas esas prácticas, que no es posible que toda la carga en el pago de impuestos la lleven los trabajadores, la clase media, la población en general, y que existan grupos privilegiados. Bien, para analizar entonces nuevamente este tema, porque ayer pues una hora no alcanzó para completar y sobre todo para desmenuzar absolutamente todos los detalles, hoy vamos a tratar de hacerlo y sobre todo también a dirigir las preguntas a las diferentes aristas y vertientes que tiene justamente este tema. Hoy nos acompaña en la mesa de análisis político Carlos Brown, él es coordinador del programa Justicia Fiscal y también Centro de Análisis e Investigación. Muchísimas gracias. Hola. Y bienvenido. Muchísimas gracias por el espacio. Al contrario, muchas gracias. También está con nosotros y agradezco su presencia Jacqueline Pechard. Ella es excomisionada, presidenta del IFAI y también a quien agradezco muchísimo su presencia. Muchísimas gracias, presidenta. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Y finalmente saludo también con mucho gusto y presento a Fernando Asensio Barba. Él es diputado federal por el PAN e integrante de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación, Max. Muchas gracias, al contrario. A ver, esto me parece, y lo planteamos desde ayer, pues un escándalo. Hay muchas polémicas, es una situación que hasta el día de hoy pues se está dando a conocer, pero además también con ciertas, digamos que con ciertos obstáculos todavía. Hay 201 contribuyentes que están amparados todavía y que ayer analizamos que sería claro y sería no solamente justo, sino sería sano para las políticas públicas y también para la economía de nuestro país que se dieran a conocer esos nombres. Empiezo con usted porque me parece, Jacqueline Pechard, que es importante primero encontrar el contexto de cómo fue este proceso de investigación, este litigio de 4 años,
cómo fue esta batalla, cómo se logró finalmente, pero a partir de esto, ¿qué es lo que sucede? Y también esta situación de los 201 personajes que están pues amparados, también lo que representa, ¿no? Sí, yo creo que hay que remontarse un poquito más allá de 4 años. Esto viene desde el 2011, en donde a partir de la ley de ingresos aprobada por la Cámara de Diputados, se estableció que habría una cancelación de créditos fiscales. No es una condonación, que esa es otra figura. La condonación es una facultad del presidente para que pueda permitir que algunas personas no paguen impuestos porque hubo alguna situación de emergencia, alguna inundación, alguna situación grave. Alguna emergencia entonces, en donde entraría el plan D entre esos. Pensar que no pueda haber ningún tipo de condonación de impuestos, pues creo que está mal enfocado el asunto. Acá se trataron de créditos. Es un error en el lenguaje, entonces, el hecho de que se use pues con que este se término. asimila condonación porque quiere decir un perdón, quiere decir claro. una amnistía, y la cancelación de créditos fiscales lo que quiere decir es que el SAT decide que es más caro tratar de cobrar, cuando menos esa es la figura, que es más caro tratar de cobrar esos impuestos que mejor decir cancelo esta posibilidad de cobrarlos por lo pronto, ya sea porque son empresas que están en quiebra o porque son pequeños contribuyentes que pues no vale la pena tratar de ir a hacer que paguen. Entonces son figuras que no hay que identificarlas todas como simplemente una acción arbitraria, ¿no? Sino Claro. así inició. Pero Así dejemos, yo les pido que tratemos de dejar de pecar de inocentes como en algún momento se llegó a situar esta situación, porque una empresa en bancarrota, una empresa financieramente pues con problemas, puede ser también una empresa fantasma. Como es que de alguna manera se revelaron algunos datos para que precisamente mediante empresas que sí tenían una buena salud económica, que sí tenían utilidades, pues usaran estas empresas fantasmas para desviar estos. Entonces también tal vez no eran empresas que tenían problemas económicos, sino efectivamente. Entonces, como no sabemos qué tipo de empresas son, lo único que sabemos es que es una ley de ingresos que aprueba la Cámara de Diputados. Entonces, eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Es decir, no es un acto del gobierno, sino que es un acto de una iniciativa del gobierno y que la Cámara de Diputados aprueba. Y es lo mismo en el caso del gobierno de Felipe Calderón y de Peña Nieto. Entonces, identifiquemos cuáles son las responsabilidades. Yo creo que eso es algo que me parece importante. ¿Qué fue lo que hizo Fundar y otras organizaciones de la sociedad civil? Lo que dijeron es, no es posible que se deje de cobrar esos impuestos, que haya un tratamiento diferenciado entre los contribuyentes que sí pagan puntualmente sus impuestos, sean personas físicas o morales, y a quienes se les deja de cobrar por alguna razón incobrable. Así es cuando menos la figura. Entonces, lo que se pide es la posibilidad de saber cuáles son los montos que efectivamente se le cancelan, se le dejan de cobrar, quiere decir dejarle de cobrar a una persona física o moral, y cuál es la persona moral. Entonces, los gobiernos típicamente lo que habían hecho es que esto se amparaba en el Código Fiscal de la Federación, que en el artículo 69 dice que pues que todo lo que tenga que ver con materia fiscal, de manera como genérica, se protege. Entonces, no importa si es lo que yo pago como contribución o si es lo que el fisco o el SAT deja de cobrarme. Entonces, una cosa, lo que hay que leerles como una cosa complicada, y lo importante es que la acción de organizaciones de la sociedad civil fue llevando a que se diera, ¿no?, los gobiernos. Esto es un logro de la sociedad civil, por finalmente. supuesto, es un súper logro que podamos saber nosotros a quienes a las que efectivamente no pudieron pagar, por qué, cuál fueron los montos. No es lo mismo que a alguien le dejen de cobrar 2,000 pesos que a alguien le dejen de cobrar 16 pues millones hay de unos pesos, que son mucho más, 339 millones de pesos a Altos Hornos de México, por ejemplo. Entonces sí son montos muy distintos sin ningún tipo de explicación. ¿Me explico? Totalmente. Eso es lo que es muy grave, y eso es lo que a partir de estas listas es que podemos poner sobre la mesa y entonces tratar de hacer un análisis, digamos, un poquito más puntual de qué hay detrás de este tipo de acciones de los
de los gobiernos y los avalados por el Congreso. Correcto, Jacqueline. A ver, ahora son 300 y pico millones de pesos que se le de una empresa de Altos Hornos de México. Pero cuando nos vamos puntualmente, porque hay muchas empresas, está Tiffany's también, una empresa joyera, etcétera. Pero cuando nos vamos también a los actores políticos, sí, diputado, estamos hablando, por ejemplo, no sé, de la líder morenista Jacob Polensky, a quien se le perdonaron 16 millones de pesos en impuestos por un error, si lo podemos decir así, de su contador, porque su declaración fue un error de su contador. Un contador se equivoca por 500 pesos, por una factura tal vez de 1,000 pesos. Oye, perdona, 16 millones de pesos, eso no es un error, ¿no? Sí, bueno, totalmente. El jefe Diego también, que es panista, también aparece en esta lista, más otros aunque dio una explicación, ¿no? Un poquito más ¿Cómo la más dio amplia, Jacob Polensky? Como la pueden dar Pero- muchísimos, ¿no? Pero fíjate, digo, ahorita que lo comentas, antes que nada, enhorabuena por fundar, qué Sí. bueno que hizo esta iniciativa. Yo creo que esto debe de ser un antes y un después, que debe marcar algo muy importante. Sí. Y te lo digo porque un personaje público o alguna... Un servidor o algún público. servidor, tenemos la obligación de hacerlo. Claro. Nosotros en nuestra 3 de 3 lo tenemos que hacer. Pero lo que sí no está correcto es que sea a nivel particular, o sea, que estas condenaciones no vengan de manera, pues, por así decírtelo, que sean colectivas, ¿no? Plurales, que sean colectivas, que sea para todos, o sea, que las reglas se pongan muy claras y que se diga en qué manera consiste. El tema de Jacob, pues está complicado, ¿no? Porque por un lado yo veo un presidente que está hablando en contra de la corrupción, que está hablando En contra de la que todo impunidad. tiene que estar abierto. Y bueno, pues yo sí quisiera que ella dijera, oye, ¿sabes qué? Esas condonaciones de los 16 millones de pesos que se me dio en el ejercicio fiscal del año 2013 o 14 o qué sé yo, se explicó, por esto fue, y dar las gracias a los mexicanos, porque este es impuesto de todos los mexicanos, decirle, oye, Claro. gracias a los mexicanos. Yo invito a Jacob a que pase a comparecer a la Cámara de Diputados y que explique, digo, pues también por el bien de ella, ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué? Pues yo lo hice de esta manera, estaba facultada, no hice nada mal, entonces yo puedo hacerlo. No podemos condenar. Pero tendría que estar ella y también todos los actores políticos. No, sí, como claro, el digo, jefe. también hay que invitar al jefe Diego. Sí, sí. Digo, a mí particularmente, sin excusar que sea de mi partido ni mucho menos, pero a mí me gustó que fue más detallado en lo que él estuvo diciendo, la manera en que se le condonaron estos impuestos. Bueno, es un O sea, personaje muy listo, es abogado y sabe Sí, por perfectamente supuesto, cómo. pero no es malo el que se condonen los impuestos. Digo, ahorita, por ejemplo, yo te puedo dar un ejemplo. Vamos a suponer el ambulantaje, ¿no? El ambulantaje, pues digo, si los queremos meter a una economía formal, pues va a llevar un proceso que no le podemos decir, oye, págame 30 años de impuestos que Claro, no ha pagado. pero a ver, ¿no? vamos a tocar ese tema. O sea, ya que lo estás hablando del ambulantaje, Mucho que gusto. sí no pagan impuestos, pero sí se les cobra una especie de derecho de piso. Todos los días llegan agentes del SAT, o por lo menos con creaciones del SAT, tus 100, 500, 2,000 pesos, no sé, lo que consideren por el trabajo del día de hoy. O sea, al final de cuentas no los declaran, pero hay una figura que les cobra una especie de derecho de piso. Bueno, mucho coyotaje, ¿no? Sí, que también sí. es lo que se ¿Y esos llama, y ese coyotes coyotaje pues lo tenemos que ¿A quién quitar, ¿no? pertenecen? Lo ¿De tenemos dónde que- vienen? ¿En dónde Pues trabajan? esa es gente que está ahora sí que cometiendo un delito y pues la verdad es que tenemos que empezar a sacar a la economía informal de nuestro país, y este tipo de argumentos o este tipo de condonaciones ayudaba a que se pudieran lograr. Digo, si hablamos más allá de algún desastre natural o todas estas cosas que pudieron suceder, o en cuestiones tan delicadas como lo que tenemos ahorita, que tenemos paralizado económicamente a nuestro país, pues también tenemos que sacar algo, un argumento que pueda motivar a la economía de nuestro país. Pero ojo, que sea colectiva, que no sea de una sola persona, que sea para muchos y que sean las reglas muy claras. Y que al final de un ejercicio, que los personajes públicos o estas mismas empresas que fueron beneficiadas, que lo hagan público y que digan, muchas gracias, ciudadanos mexicanos, por esta oportunidad que nos dieron, y gracias a esto voy a poder generar tantos impuestos que va a ayudar. Pero eso lo platicamos ayer y coloquialmente, como se dice, es pedirle peras al olmo, ¿no? O sea, de alguna manera no me imagino ni creo que una empresa como Altos Hornos de México o alguna a la que se le condonaron esta cantidad de millones de pesos que es verdaderamente irrisoria, salga a dar no solamente una explicación, sino una disculpa pública. De Sí. verdad, yo no me lo imagino. Exactamente. Y mira, también otra cosa, digo, o sea, la verdad es que es facultad del Ejecutivo. El Ejecutivo es el que tiene las facultades de poder condonar los impuestos. Claro. En el artículo número 28 se menciona. Y pues la realidad es que no sé por qué tenemos que hacer todo este faramaya, ¿no?, que está pidiendo el presidente. Él tiene las facultades, él lo puede hacer, él lo puede transparentar y lo pueden manejar de mejor manera. Pero sí invito a estos compañeros, tanto como Jacob, que es una presidenta de un partido ahorita que están en el poder y que es muy importante,
que si ella quiere estar bien y limpiar su nombre, pues que venga a comparecer, está invitada, al igual que Diego Fernández de Ceballos, al Congreso para poder comparecer. Claro, porque la bandera de la cuarta transformación de este gobierno es ir en contra de la corrupción y la impunidad, ¿no? Exactamente, y se queda muy ambiguo y se queda muy abierto, y bueno, 16 millones de pesos, pues ya me imagino cuánto ha de haber facturado para que pueda llegar a eso, ¿no? Exacto. Ahorita un sueldo como una presidenta de Morena, pues yo creo que difícilmente puede llegar a obtener estas ganancias por esta condonación, si habláramos que fuera un ISR, ¿no? Y sobre todo lo que propuso Andrés Manuel López Obrador desde el principio de su campaña, que nadie está por encima del sueldo que gana el Exactamente. presidente. Entonces, para generar 16 millones de pesos en impuestos, pues ¿cuánto se tiene que ganar? Exactamente. ¿Qué opinas, Carlos? Pues me gusta que pongan en la mesa el tema de la informalidad y que las condonaciones ayudaban a sacar de la informalidad, porque no hay una sola evidencia que apunte a ello. Cuando vemos a digamos, de los 100 pesos condenados, cuántos se recuperaron, cuántos se perdieron, vemos que son 17 pesos para la amnistía de Felipe Calderón, 25 pesos para la amnistía de Enrique Peña Nieto. Es decir, la falsa idea de que las condonaciones servían, 1, para mejorar la recaudación y 2, para incorporar a personas a la informalidad, carece de sustento. El gobierno mexicano nunca dio evidencia para afirmar tal cosa. Y el otro punto por el que me interesa que hablemos de informalidad es porque sistemáticamente este país ha puesto el ojo en la mira sobre las personas más vulnerables del país. Y siempre se dice que paguen impuestos los que no los pagan, que son los informales, que paguen impuestos los que no los pagan, que son los que están ahí afuera. Se fiscalizan los programas sociales con lupa. Es una persecución impresionante. Siempre, pero esto, Sí. además esto es inicio de sexenio, se propone un nuevo programa social y hay una persecución y hay una fiscalización con lupa, lujo de detalle en qué se gastan 2.500 pesos de una beca un estudiante. Esta es la primera vez que podemos ver a profundidad y en un plazo más largo, porque es importante decirlo, desde 2015 ya sabíamos esto. Sabemos de 2015 a la fecha, por eso es que el periodo del que hablábamos desde ayer es 2007 a 2015. Pero ya tenemos un plazo 2007 a 2019, septiembre, octubre de 2019, sobre a quién se le condonan impuestos en este país. Y la realidad es que la intención original de que fuera para desastres naturales, de que fuera para apoyar económicamente a regiones o a sectores específicos, no ha pasado. Claro. Ha pasado, y la lista lo dice, que se beneficia, 1, una élite política y económica en este país, y 2, las grandes empresas, los grandes contribuyentes. 201 contribuyentes amparados, que son de los que no sabemos, tienen en conjunto 101.443 millones de pesos de condonación. Es decir, no y que son representan el 32% del presupuesto del Estado. 32%, 201 contribuyentes. Me parece eso escandaloso. Y solo para poner un poco en perspectiva, los que sí sabemos, que son 247,000 millones de pesos entre 2007 y 2015, son el equivalente a lo que gasta el gobierno de la Ciudad de México en un año. Todo lo que gasta, metro, subsidios, subvenciones, todo, absolutamente todo, luz, alcantarillado, todo en un año. Y de esos 247,000 millones, solamente 8 de ellos concentraron 1 de cada 5 pesos condonados, 80 de ellos concentraron 50% de la condonación. Es decir, estamos hablando de cantidades estratosféricas para el Estado mexicano. Estamos hablando de 2 veces el presupuesto del Estado de Jalisco, 1 vez el presupuesto del gobierno de la Ciudad de México, pero además con unas desigualdades enormes al interior. Entonces, dejemos de pecar de inocentes y dejemos de creer que esto servía para un fin en particular, que era mejorar la recaudación o lo que se decía hace rato, sacar la informalidad, porque no es cierto. Esto no era lo que pasaba. Los números, lo que nos están diciendo, porque esto está respaldado con datos, nosotros trabajamos con evidencia y lo que estamos viendo en las bases es que esto servía para sostener los privilegios de unos cuantos en este país. Y así es como se ve la desigualdad. Esta es la puerta más clara de la captura política que se ha mantenido en el país, pero además de cómo se sostiene la desigualdad, porque le estás dando privilegios a quienes ya los tenían. Así es. Altos Hornos de México no necesitaba que le perdonáramos impuestos, claramente. El jefe Diego no necesitaba que le condonáramos impuestos y le condonamos. Y este es un debate que se tiene que abrir. Estas bases abren la posibilidad de empezar a pensar en que necesitamos fiscalizar a los más ricos. Esa es una realidad, a las empresas más grandes y a las personas más ricas de este país, porque hay una falsa idea de que son quienes pagan impuestos y cada vez que abrimos una ventana al interior a través de la transparencia tributaria vemos que esto no pasa, que esto es falso a todas luces. Totalmente. Lo que dice Carlos es completamente cierto, sobre todo porque esta
brecha gigantesca de la desigualdad social y económica en nuestro país tiene que ver mucho justamente con estos privilegios que se le dan y que se le condonan, y así usar esta palabra de condonación a estos personajes. Sí, no, diputado. pero mira, estás hablando de corrupción y estamos en contra de la corrupción. Eso es corrupción. Lo que tú acabas de mencionar ahorita es corrupción y queda claro que esta gente las queremos en el bote. Las queremos en la cárcel donde deben de estar. Si hicieron un mal del erario público y no fue transparente porque las reglas de operación en aquel entonces no fueron, esa gente la necesitamos en la cárcel. Pero no por eso vamos a complicar a otras gentes que pueden venir con algún beneficio. No podemos motivar o desmotivar áreas altamente económicas como lo hemos venido haciendo, o estados que están totalmente rezagados, que necesitan esas condonaciones para poder crecer. Ojo, no queremos que sea individual, queremos que sea colectivo, que las reglas de operación sean claras, que esté abierto desde un momento para poder motivar mucho la economía a que podamos tener mejores beneficios para nuestro país. Esa función estamos a favor de ellos. Estamos en contra de la corrupción y que toda esta gente se enriqueció, sí es cierto, y lo ha sucedido, tenemos los ejemplos muy claros, pero lo que los queremos esta gente es en las cárceles, es que regresen ese dinero. Lo que no queremos es que vaya a tener un problema la economía de nuestro país, como ya lo estamos viendo al día de hoy. Un crecimiento prácticamente nulo y bueno, un año que entra que viene muy complicado con una desaceleración económica internacional, que eso va a afectar sumamente grave a nuestro país. Y bueno, ya estamos de más hablando. O sea, eso es una realidad actual. Sí, fue un crecimiento mínimo ahorita, que estamos hablando del 0.5%, pero pues ya estamos hablando de un crecimiento negativo para el año que entra. Y bueno, estamos viendo un presupuesto que está motivando muy fuerte a la economía informal, donde estos programas sociales que se le está dando a los jóvenes, estas tarjetas con estos apoyos, pues ellos pueden llegar perfectamente a un tianguis a comprar un pantalón de mezclilla y están motivando nuevamente la economía informal, si bien nos va, si no están comprando alguna botella o alguna droga o alguna cosa que no los lleve a ser una persona de bien. Antes de ir contigo, Jacqueline, me gustaría que tengan un derecho de réplica, Carlos, y después contigo, porque de alguna manera sí creo que hay puntos de vista encontrados sobre Yo creo que te voy a dar pie. Sí, adelante. Lo que voy a decir, sí. Adelante. Sí, adelante, por favor. Sí. Adelante, Sí. Jacqueline, sí. Yo lo que quisiera poner sobre la mesa es que esta ha sido una práctica de diferentes partidos en el gobierno, ¿sí? Y que ha habido una complicidad de parte de dos poderes, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Así Es decir, es. no olvidemos que esto ha sido una práctica recurrente que siempre estuvo amparada, fíjate. En el 2011, cuando se pidió la primera información sobre la primera gran lista de condonación en 2007, ¿no? A partir de la ley de ingresos que aprobó la Cámara de Diputados, se dijo, hay que saber los nombres y los montos específicos, y el SAT, y entonces el IFAI, y yo estaba entonces en el IFAI, no yo, pero un ponente del IFAI planteó, tiene que abrirse la información, porque es la única manera que podemos nosotros saber, porque eso no es estar tratando información que debe de ser protegida, que es la información fiscal de las personas, sino que es que un gasto del gobierno porque deja de percibir Correcto. los ingresos. Entonces, si es un gasto, tiene por ley que ser transparente. Ya existían leyes de transparencia y esto fue frenado tanto por el gobierno en su momento de Calderón como concretamente por la Secretaría de Hacienda y el SAT. Y esto avalado por la Cámara de Diputados en su momento. Entonces, yo creo que lo importante es que todo esto llevó a que en 2014 se hiciera una reforma al Código Fiscal y de 15 para acá eso ya no es una información secreta, sino que sí fue un impulso de parte de una institución como el IFAI y después el INAI y de parte de organizaciones de la sociedad civil que empujaron se activaron para poder hacer evidente esto. Entonces, no lo pongamos, digamos, solamente como personas que fueron beneficiadas, sino como una complicidad de partidos políticos, gobierno Corrupción. y Pero estamos hablando de complicidad y claramente, porque aquí hay que ser muy claros sobre quienes estaban involucrados entre el PAN y el PRI, que fueron estos procesos, administraciones en bueno, donde no hubo estas nadie que se opusiera a eso. Sí, ¿no? En las cámaras. que Entonces, fueron la administración es que- pero hay que de ver cómo Calderón estaba y la la composición de administración. las O sea, cámaras. Lo que quiero decir es que es una representación nacional que estuvo de acuerdo porque eran prácticas recurrentes, eran sí. prácticas más o menos normales. Y nadie pedía información porque antes no había leyes de transparencia y cuando las pidieron el SAT dijo, sobre mi cadáver nadie va a ver estas
estos datos porque son datos fiscales y los datos fiscales están protegidos. Y yo quiero decir algo, en ese momento llegó el tema hasta la Suprema Corte de Justicia y la Corte avaló que era información cerrada, salvo un ministro, que fue Arturo Saldívar, que votó en contra. Y dijo, está bien, la ley, el Código Fiscal es un código constitucionalmente avalado, pero no toda la información fiscal debe de estar protegida. No hay que leer el Código Fiscal como una protección genérica, sino que hay que ver caso por caso, y él votó en contra. Entonces, o sea, es nada más para que vean la dimensión de lo que estamos viendo, exacto, que es una práctica, digamos a todos los partidos y a todos los gobiernos les sonaba como una práctica recurrente y además con esta complicidad perfectamente común, entendida. Y además legalmente protegida. Sí. Eso, justamente a eso me gustaría llegar después de que tengas el derecho de réplica, Carlos, acerca de este tema. No, y además voy a dar pie con esto, porque sí es una forma de corrupción, pero es una forma de corrupción no a la clásica, digamos. Es una forma de corrupción que está relacionada con la captura política del Estado, ¿no? Es claramente el contubernio entre el poder económico y el poder político que se pusieron de acuerdo, ¿no? Esto es a todas luces. Entonces sí hay un acto de corrupción, pero de nuevo, y esto es muy importante recordarlo, totalmente legal. Esto era legal, a todas luces, protegido además por un manto legal, como dice Jacqueline, que era intocable, porque el secreto fiscal, y por eso es que empieza la batalla de fundar, era alrededor del secreto fiscal. En 2011 empezamos a dar la batalla contra el secreto fiscal, bueno, un poco antes, de 2011 empieza la batalla en serio, y ahí es donde nos dimos cuenta de los tentáculos del secreto fiscal, y no vimos qué tanto cubría y qué tanto protegía en este país, hasta que empezamos a enfrentarnos justamente a través del Poder Judicial. Segundo, el problema, digamos, ponerlo como algo que debe ser colectivo y no individual, es que así pasaba. Vamos a recordar, los 4 motivos por los que se dieron condonaciones entre 2007 y 2015 son un decreto en el Diario Oficial de la Federación del 5 de diciembre del 2008, donde el presidente Calderón le decía a los municipios, ese dinero que tus trabajadores te pagaron a ti, gobierno municipal, que tú me tienes que entregar, quédatelo. Yo sé que tienes un problema para regularizar tus finanzas, quédatelo. Y ese dinero es, hasta la fecha, no fiscalizable. No sabemos para qué lo utilizaron los gobiernos municipales. Segundo es el artículo 64 del Código Fiscal de la Federación, que está relacionado con multas por infracciones. Entonces te condonan la multa por no pagar a tiempo. Y ese tiene una cantidad de dinero considerable. Pero luego están 2 causas, que son 2 artículos transitorios, uno en la Ley de Ingresos de la Federación, como bien decía Jacqueline, de 2007, y uno de 2013, es decir, los inicios de las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Esas amnistías eran amnistías masivas, fiscales masivas, es decir, en teoría y desde la inocencia, que yo no estoy tan seguro que sea muy inocente, pero en teoría todos los contribuyentes tenían acceso a esta amnistía fiscal. Y de hecho la de Peña Nieto se llamaba Ponte al Corriente, tenía un nombre muy coloquial, no todos se pueden regularizar. Les vamos a dar una serie de lineamientos para que puedan entrar al perdón de los impuestos porque ustedes de buena fe y de buena voluntad se quieren poner al día. Muy bien, hasta ahí suena perfecto. Intenta hacerlo. O sea, intenta siendo un contribuyente de clase media que tiene 2 hijos, un ingreso medio de 12,500, que es el promedio del ingreso en este país, de navegar a través de lo que implica ir al SAT y aplicar a este programa. Ellos decían con la tecnología debería ser más fácil. Es falso, a todas luces, ¿no? Había ciertas complicaciones para poder acceder. ¿Quién terminaba accediendo? Quien podía contratar a los despachos fiscales y contables que le ayudaran a navegar a través de los lineamientos. Entonces, a pesar de que hubo una intención colectiva de que cualquiera se pusiera al día, la realidad es que no. Y los motivos que da ahora el SAT en la base de datos que se abrió y que nos entregaron la semana pasada dan cuenta de ello. Estos son los 4 motivos, pero no había una justificación caso por caso, que es lo que hemos exigido desde el principio. El SAT tiene la obligación de especificar por qué a Diego Fernández de Ceballos se le están condonando impuestos. No nada más decir es el artículo tal y con esa es la justificación legal. Tiene que haber un criterio para decir es a él. Y en estas 2 amnistías donde venían el artículo transitorio de las leyes de ingresos de la Federación, está el contubernio del legislativo, de los legislativos que estaban en 2007 y en 2013, que tenían una composición muy clara a favor del PAN y del PRI, hay que decirlo. Pero aquí lo importante es que
no era nada más el Ejecutivo haciendo, era el Legislativo siendo copartícipe de esto, de una forma de corrupción que es legal en el sentido estricto de la palabra, pero que resulta a todas luces inmoral, ¿no? O sea, al final, ¿quién se beneficiaba? Se beneficiaba un grupo muy pequeño de la población. Estamos hablando de 7.884 contribuyentes que concentran esto, y ya te dije, las concentraciones al interior de esos 7.884 eran brutales, eran enormes, 80 acumulaban la mitad, ¿no? Y esto no lo decimos nosotros, esto lo dijo la Auditoría Superior de la Federación desde 2013 en 2 informes de auditoría que estaban abiertos al público, y es la luz que tuvimos nosotros para empujar este caso de litigio. Y por último, ¿por qué es importante la faramalla del artículo 28 constitucional y la prohibición? Porque esto también ocurre a nivel local. No solo es la Federación la que hace esto, y a nivel local tienen nombres y apellidos. Todas las personas que viven fuera de la Ciudad de México, que conocen a las grandes armadoras de automóviles que llegan a a crear empleos y a, en teoría, fomentar el desarrollo económico, saben los enormes beneficios que se les han dado, porque además salen en los medios. 10 años de perdón de predial, no me pagues impuestos sobre nómina, no me pagues ABC, cuando toda el la ISSSTE, evidencia... el Seguro Social, la CFE están involucrados, o sea, no me pagues luz, no me pagues predial, no pagues tampoco, o sea, todos esos beneficios en donde estas empresas están involucradas también, o sea, no es uno, son muchísimos. Y esa es la otra cosa que nos preocupa sobre las condonaciones. Hemos puesto mucha atención sobre las personas físicas, pero no hemos hablado, uno, de las personas morales, Así es. pero además específicamente las entidades públicas dentro de las personas morales. 5 de los 10 del top 10 son entidades públicas. Estamos hablando de Luz y Fuerza, que evidentemente tuvo que ver con la extinción de la compañía, pero también CFE, el de gobierno la del extinción Estado de la compañía, de la Michoacán, administración de Felipe, de Felipe Calderón, exactamente. El gobierno del Estado de Michoacán, Bancomext, es decir, cuando ves la lista y cuando empiezas a ordenarlos de mayor a menor y revisas, te das cuenta de que el Estado mexicano utilizaba una figura muy opaca para perdonar impuestos a partes del Estado mexicano mismo. Esto quiere decir que había algo que no estaba funcionando, que utilizaron una herramienta que era muy poco fiscalizable, si no es que nulamente fiscalizable, y en la que apenas ahora estamos teniendo luz sobre transferencias, porque es el equivalente a que tú le des dinero a esas empresas, sobre transferencias multimillonarias a empresas del sector público y a entidades y a gobiernos estatales y municipales que seguimos sin saber cómo utilizaron ese dinero. No lo sabemos, no es fiscalizable hasta la fecha. Los gobiernos locales no hacen lo sabemos, ese trabajo. pero no lo imaginamos, ¿no? O sea, dadas las circunstancias y dadas las condiciones que claramente vemos en el país, nos podemos imaginar para qué usaron ese dinero. Exactamente. Y ahí, por eso es fundamental, el artículo 28 abre la puerta a que haya excepciones. Y la propuesta que está ahora mismo en el Senado plantea que haya excepciones. Las excepciones tienen que estar adecuadamente reguladas. Esto es muy importante. Y ahí es donde la mirada a través de la transparencia tiene que ser central en el debate. No nada más decir, se tiene que justificar con un artículo de tal ley o de tal código. No. Tiene que haber un criterio contribuyente por contribuyente de por qué se están entregando estas condonaciones. ¿Por qué? Porque si no, es muy fácil que se abra la puerta otra vez a que haya una captura de una figura tan opaca para los fines que esperaríamos que no pasara. Totalmente. Si les parece, vamos a hacer una pausa. Se pasó muy rápido este tema. Hay muchísimas preguntas todavía que se tienen que hacer, muchísimas respuestas, muchísimas explicaciones, y creo que tenemos que darle claridad, y sobre todo, si les parece, también de una manera un poco también coloquial, para que el público que nos ve y la gente que también es el auditorio, que todos los días está al tanto, sepa exactamente lo que implica esto, y sobre todo las preguntas. ¿Será demasiado tarde? ¿Fue demasiado tarde a partir de esta iniciativa generar ya esta propuesta, bueno, esta realidad ya de hacer pública esta información? Lo comentamos, si quieren, en su momento. Vamos a hacer mientras la pausa y regresamos en un momento a esta mesa de análisis y debate político aquí en el Heraldo Televisión. Volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis y debate político en el Heraldo Televisión. Estamos platicando acerca de los privilegios del SAT, las condonaciones de impuestos, y también este tema que ha generado mucha polémica acerca de los contribuyentes que fueron, de alguna manera, y usando ese lenguaje, condonados o perdonados con cantidades estratosféricas, en donde también nosotros hemos podido conocer los nombres de muchos nombres en esta lista que se hizo público, pero todavía falta conocer los 200, un nombre que sería muy saludable, de las personas que pidieron este amparo para que no se den a conocer, y que además representan el 37% de los recursos de un Estado. Pero bueno, regresemos a esta parte, Jacqueline. Dijiste que este era un tema, de alguna manera, legislativo, dentro del Poder Legislativo y el Ejecutivo. Pero tendría que ser... Así se inició, ¿no? Así se inició. Y de hecho, buena parte de esos perdones fiscales a los que ya se refirió Carlos
tienen que ver con una relación entre el Ejecutivo y el Legislativo amparados por la norma fiscal. Claro, ¿y a qué voy? El Poder Judicial también tendría que estar implicado porque a final de cuentas, si déjenme ponerlo de esta manera, ¿es un delito no pagar impuestos o no? A ver, pues sí. O sea, planteo primero los términos para que nos vayamos por partes. No es un delito, es una falta que se castiga, pero no penalmente, ¿no? No, penalmente, es administrativa. Es administrativa. O sea, aquí el problema no es que no se paguen impuestos, o sea, si no se pagan impuestos, empieza a acumularse una deuda, ¿no? Funciona exactamente igual que elevar tu tarjeta de crédito. Y si no se paga esa deuda, ¿qué sucede? Ahí apareces en una lista del SAT, digamos, y empieza una labor de cobro, ¿no? Un crédito fiscal. Se abre un crédito fiscal que puede ser, y aquí justo de lo que hablamos es que estas son condonaciones y cancelaciones de créditos fiscales, ¿no? Que son la deuda por no pagar los impuestos a tiempo. ¿Sabes qué, Max? Yo pediría dos cosas, porque en esta lista que me congratulo y enhorabuena que la tenemos y ojalá esto sea para todos los años porque es importante, pero tenemos que ver el efecto económico que tuvo con cada una de estas empresas o cada una de estas personas, si hubo un efecto positivo para el país. Y te lo voy a partir en dos partes. Yo vengo de Guanajuato, yo soy de Irapuato, un estado pujante realmente, con una industria automotriz que viene creciendo a tambor batiente de los últimos 25 años, un estado que llegó a crecer al 10%, que ahorita... El Bajío ha crecido impresionante en los últimos 10 años. Y Irapuato en particular también. Entonces nosotros nos fuimos beneficiados de toda esta industria que traía. Guanajuato no era nada en aquel entonces. A partir de estos gobiernos panistas y estos crecimientos que hemos tenido y ahorita esta gran maquila que estamos generando, mucho con condonar algunas empresas, algunos impuestos para que puedan llegar. Y este trabajo que están dando, todas estas empresas Tier 1 que vienen a trabajar y todos estos negocios de servicios en el aspecto del turismo de negocios y todo lo que ha venido generando ha sido gracias a un beneficio que hubo en algún tiempo. Entonces, ojo, estamos en contra de la corrupción, totalmente de acuerdo. Estamos en contra de que se siga manejando estas gentes. Ahí las vamos a dejar, hay que meterlas a la cárcel donde deben de estar, pero no por eso podemos dejar que el país siga creciendo. Entonces, eso es lo que me molesta. Eso es lo que es un delito, porque se les está buscando meterlos a la cárcel. Pues, bueno, digo, si hay un contubernio con un partido político, que sea lo que sea, hay que llamarlos a comparecer y que pongan en orden las situaciones, el por qué se los dieron. Pero si hubo un efecto positivo para una economía por haberlo generado o algunas circunstancias que se hubieran generado, pues enhorabuena, pero también necesitamos sacarlo. O sea, pues digo, a mí me da nada más que debe esta persona tanto. Pues sí, pero ¿de qué? ¿Qué hizo? ¿Qué estaba haciendo? Explotó una mina, no sé dónde, donde vaya a generar más beneficio, o fue en Lázaro Cárdenas cuando tenemos una bronca de favores políticos, de compadrazgos. Sabemos que eso es lo que nos estamos de acuerdo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando teníamos el problema en Michoacán, o tenemos el problema en Lázaro Cárdenas, que hubo un proyecto bastante bueno para poder crecer esta zona, donde ningún empresario se quería meter a esa zona por cuestiones de inseguridad, pues ese beneficio generalizó. O sea, yo lo que quiero que quede muy claro es que no todos los empresarios que están ahí son corruptos. No todos los empresarios que tuvieron este beneficio son corruptos. Hubo gente buena que generó impuestos, que generó empleos, que generó trabajo, y ellos no los estamos generalizando, los estamos metiendo en la misma cubeta. Eso es lo que no creo que esté correcto. A ver, correcto. ¿Estás de acuerdo, Jacqueline? Yo quisiera volver al tema de que esto es algo que está previsto por la ley, ¿sí? Está contemplado por la ley, era legal y que tenía que ver con la acción entre el Ejecutivo y el Legislativo. Exacto. Entonces son procesos mediante los cuales se decide que a un cierto grupo de gente se le deja de cobrar, ¿no? Se le beneficia fiscalmente. Bueno, pues yo creo que eso es lo que tiene que destaparse de manera muy clara. Es decir, más allá de quienes hayan sido beneficiados, que pues yo creo que incluso ya hay un castigo social y ya están enfocados a que pues lo que querríamos todos es que se recupere ese dinero, cuando menos de entrada. O que explique, qué fue lo que pasó, ¿no? O en dónde está, cuánto se ahorró. Por eso, pero, sí. Pero más allá de lo que pasó hace 10 años, lo que queremos es que esto se corrija, que ya no sea parte de algo legalmente protegido. Eso es lo que no puede ser. Y yo creo que la ley de no condonación es insuficiente porque hay muchos otros mecanismos mediante los cuales se deja de cobrar impuestos favoreciendo a unos o a otros. Lo dijo Carlos.
¿no? Es decir, de repente dicen, entrando una administración, dice, bueno, pues hay muchos estados que han dejado de pagar, que no han enterado los recursos que ellos deben de captar en sus estados o en sus municipios, y entonces pues los gobiernos dicen borrón y cuenta nueva. Entonces hay muchos mecanismos que lo que es importante es que queden muy claro esos mecanismos, quiénes los vigilan y qué es lo que realmente resulta de ellos, ¿no? Que haya una evaluación sobre esto. Totalmente. Porque si nunca puedes tú saber en qué quedó lo que tú le perdonaste a los municipios, que a lo mejor bienvenido, porque los municipios no tienen con qué pagar, pero sí tiene que quedar claro a dónde se va ese dinero, qué se hace con él, cómo se y mira, los rinde municipios cuentas. van a seguir teniendo que necesitar estas cuestiones. Digo, muchas veces el impuesto predial, que bien lo hemos hecho, pues ahorita con situaciones económicas que muchas veces o sea, los municipios ya no tienen el recurso que tenían antes, entonces ahorita se tienen que echar mano de los impuestos prediales o impuestos locales para poder tener más recursos para poder manejar su administración. ¿Y cómo se le van a hacer por esos cobros? Pues, digo, vimos en muchos municipios que sucedía que te condenaban el 100% de los recargos dentro de tu impuesto predial, por decir algún ejemplo. Entonces, este tipo de cuestiones, ¿cómo se van a manejar? ¿Cómo va a suceder? O sea, también necesitan los municipios recaudar ese recurso, necesitan los estados seguir recaudando ese recurso en una época tan complicada donde se están limitando mucho la cuestión económica. En México tenemos una historia de muy mala recaudación. Digamos, de veras es parte de nuestra historia desde la colonia, ¿no? Entonces, sí necesitamos mejores mecanismos de recaudación y sobre todo mucha mayor vigilancia. Entonces, es un asunto mucho más complicado que solamente una ley de que no haya condonación. No, esto ¿Entiendes? Totalmente. Y entonces eso es lo que hay que asumir. Y se le tiene que dar continuidad. Esto no se tiene que quedar nada más en esto, en dar a conocer la lista, en dar a conocer, digamos, a los o a estos personajes que no contribuyeron fiscalmente, sino que se tiene que hacer un programa estricto, regulado y además equitativo para todos, Carlos. Pero es un paso fundamental previo para poder iniciar el debate. Si no, no estaríamos aquí sentados hablando de este tema, ¿no? Claro. Es bien curioso porque esta visión sobre las condonaciones de impuestos como un estímulo para que los empresarios puedan realizar sus labores, que es una visión que se ha entendido siempre como la competitividad fiscal, es decir, otorga beneficios fiscales a los grandes empresarios para que vengan a invertir a nuestro estado, municipio, país, es algo que ya ni el Fondo Monetario Internacional ni el Banco Mundial, que son los paladines de la ortodoxia fiscal, que dicen esta es la manera de hacer las cosas. ¿Estás en contra del Tratado de Libre Comercio entonces? No, para nada. No, pues bueno, esas son las empresas que están llegando. No, pero no van a llegar solamente porque les condones impuestos. No, pero muchas veces sí llegan. Toda la evidencia toda la evidencia empírica del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, lo que nos dice es, al evaluar estos programas de beneficios fiscales, es que este no es el criterio por el que deciden llegar a un estado, a un municipio. Tienes una mala información. Yo creo que debes de documentar un poquito más, Banco porque Mundial, la realidad... Fondo Monetario Internacional, no estoy diciendo... Me gustaría que me compartieras esa información porque no gusto, creo. Digo, yo vengo de un estado muy pujante donde el 70% de mi municipio se dedica prácticamente a la industria automotriz y se les tiene que apoyar para que estén bien. Anécdota no es... Pero bueno, yo te lo sé, hoy por hoy se le está posando. Yo creo que dependemos mucho del tema que tenga que regresar. Es una incertidumbre que nos va a dar. ¿Lo han evaluado en el Estado? ¿Hay una evaluación de que los beneficios fiscales sirvieron para generar empleos y para provocar el 70% de la economía como Irapuato se dedica a eso. ¿Lo han evaluado? Esta es la pregunta y este es el punto central y retomo lo que dice Jacqueline. Si una economía mientras tan grande no evaluemos como un municipio que de manera mencionando, técnica adecuada la forma en la que se están otorgando sus beneficios fiscales, el costo-beneficio de estos beneficios fiscales, entonces tenemos un problema serio, porque seguimos basándonos en dogmas, cuando ni los grandes defensores del dogma económico, del trickle-down economics, es decir, de la economía de goteo, de trae inversiones y de ahí todo el mundo se va a beneficiar, ni ellos lo sostienen. Pues es una derrama económica que viene a generar. Estamos hablando, de nuevo, esta es evidencia. Necesitamos evidencia. Evidencia. Te va a generar una derrama económica el que vengan las personas. El que vengan evaluaciones de impacto, el no las hay. económico que lo va a tener. No las hay. Y esa es una de las cosas que nos preocupa sobre lo que hizo el SAT y lo que nos preocupa de los gobiernos estatales y municipales. Se otorgan 100% sobre recargos sobre predial de manera indiscriminada. ¿De verdad sirve para mejorar la recaudación? Demuéstrenlo. O sea, demuestren que el camino de A a B a C a D se da por lo que dicen que está diciendo y no porque hay otros motivos por los cuales pueden llegar la inversión a estos estados. La mano de obra extremadamente barata en México, más barata que en China desde hace 10 años.
otras condiciones que se están dando, percepciones de seguridad, hay muchos otros motivos. Entonces, La ¿prefieres el fiscal, desempleo a lo que estamos viviendo Para ahora? nada, para Tenemos un nada. problema Solo de desempleo muy grave. demuestren que dar beneficios a estas grandes empresas Pues realmente sirve para lo que simplemente dicen nos que sirve. acabamos de dar cuenta ahorita. La fuerza económica de este país está totalmente paralizada y eso implicó que estemos creciendo al 0.5%. Pero eso no tiene nada que ver con las condonaciones fiscales. Este gobierno sigue No, condonando. sí, no, pero las condonaciones sí ayudaron de mucha No manera. es cierto. Sí ayudaron de mucha No hay manera. evidencia que Entonces, diga eso que está diciendo es realidad. El SAT nunca ha presentado una evaluación de impacto por eso que diga es lo que haber te condonado comento, mejoró por eso la es lo que te recaudación. comento. Esas gentes o esas listas que tú presentaste, es importante que veamos cuál fue el efecto económico y en qué parte del país sucedió para poder nosotros sacar una medición. O sea, si tú me dices hoy por hoy que J. Cole condonó 16 millones de pesos, pues yo quiero saber de qué estaba haciendo, ¿no? Yo quiero O sea, exactamente la misma quiero información. saber, o sea, yo pero quiero no saber nos esa olvidemos de información. las grandes Por empresas. eso vamos a digo, si a lo mejor metes a las grandes empresas, pues puede ser el mismo dato, ¿no? Empresas hoteleras como del sector turismo, del cual yo represento y conozco, pues bueno, si llegaron a hacer una muy buena inversión, a lo mejor en hotelería, o llegaron a fomentar paraísos que teníamos totalmente abandonados para que puedan invertir en hoteles, en restaurantes, en bares, para que todo esto se genere una derrama económica, por supuesto que hay un beneficio. Por supuesto que hay un beneficio, lo vamos a ver desde el taxista Pero el o la beneficio, miscelánea o la gente. una vez más, como lo plantea Carlos, el beneficio solamente para unos cuantos, para los más ricos, para los privilegiados en este caso. Es que generalizamos, ese fue el dato. O sea, lo que nosotros íbamos a checar, como muchos ejemplos que te puse en la zona fronteriza, pues llegaron muchas maquiladoras también a poder ponerse y que dieron empleos y que dieron una derrama económica. Entonces, pues digo, es importante también pues, ver quiénes fueron los que estuvieron beneficiados al 100% y cuál fue el efecto económico. Eso es lo que me interesa. O sea, estoy en contra totalmente de la corrupción, estoy en contra de esta gente que hizo mal uso de este dinero, porque es dinero de nosotros, es dinero del pueblo y nos tienen una obligación de decirnos qué hicieron con ese dinero, cuánto se ahorraron. Pero para mí lo que quiero ver es el efecto de todas y cada una de estas personas sobre el suelo económico mexicano. O sea, ¿qué efecto es el que tuvo? Eso es lo que a mí me interesa saber también. Estamos en contra, pero no estamos en contra del crecimiento económico, estamos a favor de eso. Yo creo que todos estamos a favor del crecimiento económico y a favor de que haya condiciones que atraigan la inversión, ¿no? La inversión privada. Exacto. Entonces, gracias, y creo, gracias, bueno, pues nadie por está en darme la contra de razón. eso y hay muchas fórmulas Absolutamente mediante las nadie. cuales es decir, sabemos perfectamente que para atraer y para que sea el país atractivo, lo primero que tiene que hacer es fortalecer su Estado de Derecho. Así es. Eso es lo primero. Ese ya es Y otro tú no boleto. puedes Sí. entonces hacer en lo oscurito, ¿no? Es decir, digamos que estímulos fiscales, vamos a llamarles, ¿no? Porque tú eso es lo que dices, pues hay que dar estímulos fiscales para que entonces inviertan, ¿no? Entonces, lo que tú tienes que ofrecer son condiciones de seguridad, de certeza jurídica, eso es lo que tienes que dar. Claro. Y eso parte también de estas cuestiones de tener Exacto. claridad sobre cómo cobras, a quién cobras, cuándo cobras, etcétera. Según la última encuesta de Mitofsky, Guanajuato es el estado menos corrupto de toda la República Mexicana. Y el crecimiento es ahí donde yo te lo pondría sobre la mesa. O sea, el crecimiento se ha dado gracias a estos gobiernos y gracias a todos estos incentivos que se pudieron generar para que estas empresas llegaran y le apostaran por Guanajuato. Ahora, 1 de cada 5 coches que se están fabricando viene del estado de Guanajuato. Carlos. Pues mira, nosotros lo que queremos es una revisión a profundidad de los privilegios fiscales en México, en todos los niveles. Nos parece fundamental que empecemos a hablar en serio de este tema, porque bien lo decía Jacqueline, no nada más es esto. O sea, si revisamos, hay una caja negra que son los gastos fiscales, por ejemplo, que son las renuncias del Estado mexicano a una mejor recaudación para favorecer a unos sectores en particular. Ahí se concentran unos privilegios fiscales enormes. Fundar ha dado cuenta de uno, por ejemplo, el límite global de deducciones personales para personas físicas, en el caso del ISR, que es un tema que suena muy aburrido, que se resume en cuánto puedes deducir de tu ingreso para decir que esa bolsa va aparte y sobre eso no se te cobren impuestos. Los límites, el límite global se concentra enormemente en el 10% más rico de la población, sobre todo en el 10% del 10%, es decir, en el 1% más rico de la población. Y esto, no, de nuevo, nuestro ronco pecho no es fundar queriendo ir en contra del crecimiento, es la evidencia que presenta el gobierno mexicano da cuenta de esto, de que hay unas desigualdades brutales al interior de los privilegios que se otorgan. Entonces, en la agenda central, me parece,
y nos parece desde Fundar, porque es algo que sostenemos como institución, es que tenemos que hacer una revisión muy profunda de los privilegios en este país, porque de nuevo, no pueden volver a aparecer, no nada más los personajes políticos de los que ya hablamos, que sí llaman la atención y ponen la mira en todo esto, y los artistas, José José, Juan Gabriel, bien, nos pareció importante porque le puso cara a la injusticia, y eso nos parecía muy, muy importante ponerlo en la mesa. El otro lado es las grandes condonaciones a grandes empresas que claramente no necesitaban estas condonaciones. Estamos hablando de los grandes empresarios de este país a los que no se ha tocado en muchos años y, como dije al principio, nunca se les ha fiscalizado. Nunca hemos puesto en la mira estos grandes empresarios si pagan o no pagan impuestos. Lo que nos dice, por ejemplo, algo como el programa SAT Más Abierto, que es el programa que buscó abrir la información sobre declaraciones de ISR, es que en los percentiles más altos, es decir, el 5% más rico de la población, de mayores ingresos de la población, paga la mitad de la tasa de ISR que debería pagar. Deberían estar pagando entre 30 y 32% y pagan entre 14 y 16%. Claro. Ahora, para que no suceda esto, Carlos, Joel Salas, ayer, comisionado del INAI, que estuvo con nosotros, dijo que las revisiones van a ser periódicas más o menos al mes. Se van a hacer al mes para que esto no solamente tenga esta continuidad, sino que además se vayan conociendo también todos estos puntos que todavía están pues bajo el agua. Pues ¿no? La revisión mensual va a ser sobre los 201 amparados, porque ahí es donde nos vamos a llevar las mayores sorpresas. Si atendemos a la lista que filtró Reforma hace un par de meses sobre quiénes son los que están amparados en contra de nuestro recurso jurídico, vamos a descubrir a los grandes empresarios de este país. Claro. Grandes, muy grandes, servicios financieros, televisoras, digamos, los que la gente va a decir, sí, ya sabíamos que estaban ahí. ¿Cómo le hacemos para que esto no vuelva a pasar? Y ese es el punto central de este debate, y ahí es donde el legislativo tiene una obligación fundamental de poner en ley que esto no se repita, porque de nuevo, la prohibición en el artículo 28 constitucional va a plantear excepciones. Las condonaciones no son malas, es un instrumento que se pervirtió por el contubernio entre el poder económico y el poder político. Es un instrumento que se utilizó muy mal. No son malas per se, desastres naturales, crisis económicas, son fundamentales para esto, porque es una reacción inmediata del Estado que le da dinero a los particulares. Pero, y aquí viene el mayor pero, ¿cómo hacemos para que no vuelvan a aparecer las grandes empresas de este país que no necesitaban esas condonaciones? Eso es lo que queremos que quede muy claro. Y lo hablamos desde un principio, hay que hacerlo colectivo. Claro, no hay que hacerlo a nivel individual. La invitación es ahora es parte del legislativo bueno, para que se genere. Porque hay que hacerlo colectivo y hay que hacerlo abierto, hay que hacerlo transparente. Ese es algo fundamental que tenemos que hacerlo. Sí, pero bueno, digo, ahorita si estamos hablando con las gentes, con estos contubernios que se estaban generando y que nada más fueron un par de empresas las que estuvieron agarrando esos beneficios, es donde yo invito a que fuera colectivo, a que fuera abierto, a que dijéramos hoy, vamos a abrir estas zonas, vamos a abrir estas empresas se vieron beneficiadas, estas empresas generaron un efecto. O sea, lo que yo no quiero es satanizar la brecha entre las grandes empresas y los ricos y los pobres. Quiero que quede muy claro que estas grandes empresas, que aunque han caído en la corrupción, y que eso no te lo voy a negar y que tienes toda la razón del mundo, pero también hay empresas buenas, parece que han hecho bien las cosas. Y esas empresas son las que tenemos que ayudarles y a motivarles para que no caigan en sus capítulos 19, para sus capítulos 8 para poder. Sí, yo creo que es una tarea muy, muy fuerte, digamos. Y lo que se viene, que es lo que plantea Carlos, ahí está el debate. ¿Qué es lo que se viene a partir de este momento? Yo creo que hay que recoger que hay instituciones fuertes en el país, es decir, la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que han puesto los temas sobre la mesa, pero que no han tenido la posibilidad de que esos temas puestos sobre la mesa sin la acción de la sociedad civil no hubieran llegado a lo que hemos llegado ahora. Entonces, yo creo que a partir de estas, reconocer esas fortalezas y, bueno, pues yo creo que aquí es clave lo que haga el Congreso, pues el Congreso es el vigilante de lo que hace el Ejecutivo. Hoy por hoy invitamos a comparecer a todos estos personajes que salieron en la lista. Pero no es el problema de los personajes, hoy por hoy, es el problema de las decisiones públicas. Las vamos a tomar en ese sentido, pero yo sí quisiera que estas gentes pudieran venir a comparecer y que nos explicaran a todos los mexicanos qué hicieron con su dinero y como empecé,
que les dieran las gracias por este gran beneficio que tuvieron. El beneficio es lo menos que pueden hacer. Nosotros, como medio de comunicación, nos vamos a encargar para dejar este tema siempre abierto, para plantear en esta mesa a los diferentes actores. Yo les agradezco muchísimo a ustedes. Y cuenten pero también con nosotros también. invitar también a los que están de alguna manera involucrados, a los que han hecho esta investigación, a quienes dan la continuidad y están haciendo el seguimiento también para que esto prospere y además para que sea un ejercicio público, transparente, pero sobre todo continuo. Entonces, creo que es un tema que sí, siempre da para mucho de qué hablar, Pues sí. pero sobre todo también Técnicamente tengamos, complejo. claro, y como dices Jacqueline, tengamos no solamente memoria histórica, sino memoria política, porque diferentes actores, y en este caso, Felipe Calderón va a buscar en algún momento que su mujer, Margarita, sea presidenta, a partir pues, de todas estas situaciones que se tendrían que revisar en su momento para que no se vuelvan a repetir, ¿no? estas acciones. Así que Sí, claro. Antes de ser de algún partido político, todos somos mexicanos y tenemos una obligación. así es. Nuestra obligación es pagar impuestos para el bien de nuestro país. Diputado Asensio Barba, muchísimas gracias. Jacqueline, A sus muchísimas órdenes. gracias. Muchas gracias Carlos por la Brown, invitación. muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Saludos a tu Pero sobre todo, auditorio. gracias a ustedes por habernos visto y escuchado. Los invito para que sigan en la señal del Heraldo Televisión. Soy Maximiliano Espejel. Que pasen muy buenas noches y les recuerdo siempre que lo que no es perfecto es hermoso. Hasta entonces.